Qué mejor noche que la del viernes para celebrar la presencia de nuestro Dios con nosotros y entre nosotros, aunque usted esté a la distancia y nosotros acá. Ahora mismo nos une la presencia del Señor, porque en el nombre de Jesucristo nosotros estamos parados aquí para compartir todo lo que el Señor tenga para nosotros. Así que comenzando les doy este saludo afectuoso y cordial y caluroso de parte de su iglesia de Dios, Berea, de parte del grupo de producción, transmisión y adoración. A todos mis hermanos, nuestra iglesia amada y todos aquellos que se conectan con nosotros, que son parte de la familia de la fe, en cualquier lugar donde nos estén escuchando el día de hoy, aquí en Norteamérica, Centro, Suramérica, el Caribe. Saludos a todos, bendiciones a todos de parte de nosotros, pero especialmente de nuestro Señor Jesucristo. Allá donde quiera que usted esté, si nos puede acompañar en oración. Imagínese que usted está con nosotros aquí en el santuario, en la iglesia. Este es el momento de que, si usted lo puede hacer, si no lo puede hacer está bien, pero si lo puede hacer, se ponga de pie con nosotros para darle gracias y presentar este servicio a nuestro Dios. Padre bueno, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor, para darte gracias por la bendición que nos permites esta noche de poder estar en tu casa y en cada casa, Señor, celebrando tu presencia, tu palabra y tu poder. Tu presencia, porque tú aseguraste, Señor, que donde haya 2 o 3 congregados en tu nombre, allí tú estás, Señor. Y aquí habemos más de 2 en tu nombre. Allá, Señor, en cada hogar nos unimos, Señor, y hacemos más de 2 en tu nombre. De tal manera que ahora tu presencia está en todos estos hogares que se unen con nosotros, Señor, para honrarte, alabarte, adorarte y bendecirte solo a ti. Y te ruego, Señor Todopoderoso, que nos des sabiduría y que nos des ciencia para poder entender, Señor, para poder recibir, para poder abrazar, Señor, el mensaje de tu palabra de tal manera que el día de hoy seamos fortalecidos con poder en el ser interior por tu Espíritu Santo. Y haciendo esto, Señor, nos capacites y nos permitas madurar en el conocimiento tuyo, porque esta noche vamos a estudiar tu palabra, la que tú inspiraste por tu Espíritu Santo para llevarnos a nosotros de la mano, de tu mano, hasta el cielo. Y por eso te doy gracias, Dios, toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Así que Dios me los bendiga a todos allá donde están, hermanos. Les recuerdo, por favor, que se comuniquen con nosotros. Si ya está conectado, denle like. Si tiene alguna pregunta, porque esta noche es el servicio de esta noche es de estudio bíblico, estudio de la palabra del Señor que tanta falta hace. Y si tiene alguna pregunta, como las que ya están llegando, hermanos, y cada vez estamos recibiendo más preguntas, envíelas a nuestro correo electrónico conversemosconberea@gmail.com, conversemosconberea@gmail.com. También puedes saber de nosotros en nuestra página web iddeberea.com. Así que tenemos formas de comunicarnos aparte de nuestra página de Facebook, y ya usted sabe, aproveche estos recursos para poderse comunicar con nosotros. Esta noche nuestro grupo de adoración, específicamente nuestro hermano Juni y Jennifer, están celebrando su aniversario de bodas y pidieron el fin de semana libre, hermano, y eso es más que saludable, no solo para el matrimonio, sino para la familia entera. Así que ellos están tomando su fin de semana, y por eso le damos gloria y gracias a nuestro Dios. Lo que quiere decir, hermano, que vamos a entrar de lleno en el estudio de la palabra del Señor el día de hoy. Una cosa le quiero aclarar desde ahora: esté atento, esté atenta a lo que vamos a estar hablando, porque de todas las preguntas que se pudieran haber contestado el día de hoy, solamente escogí una para contestar por la importancia que esa pregunta tiene
para nosotros como iglesia en un tiempo como este. La pregunta lee de la siguiente manera, y esa es la que vamos a estar tratando en esta noche. El tema, escúcheme bien, usted va a entender cuando escuche la pregunta también. El tema es: ¿qué vino? Y cuando digo vino, estoy hablando no de venir, sino de vino de bebida. ¿Qué vino Jesús creó y bebió? ¿Qué vino Jesús creó y bebió? El tema surge por la siguiente pregunta. Un hermano nuestro hizo la pregunta y yo la transcribí como de la manera en que él la envió. Puede que falte una palabrita aquí y allá, pero nada sustancial. Básicamente la pregunta es la siguiente: ¿con qué propósito Jesús convirtió el agua en vino en la boda? Sabemos que es pecado embriagarse. Entonces, ¿por qué produjo vino para que se emborrache la gente de la boda? Y si a usted le pareció fuerte la pregunta, de primera intención a mí también. Porque es una pregunta compuesta. Comienza con esta interrogante: ¿con qué propósito? O sea, la pregunta es: ¿cuál era la idea? ¿Qué tenía el Señor Jesús en mente cuando convirtió el agua? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál fue la razón por la que Jesús convirtió el agua en vino en la boda? Luego hace una afirmación: sabemos que es pecado embriagarse. Entonces, completa la pregunta, y en la segunda pregunta podemos ver que se implica algo dentro del propósito del Señor, que es: ¿por qué produjo vino para que se emborrache la gente de la boda? Entonces ya no es solamente con qué propósito Jesús lo hizo, sino que implica que parte del propósito de Jesús era que la gente se emborrachara. Y eso suena escandaloso, porque tal parece que, y ocurre en muchas ocasiones, que nosotros a veces hablando del Señor, se nos olvida de quién estamos hablando, del Señor Jesús. Pero lo bueno de esta pregunta, y escúcheme bien, hermano, que la pregunta a mí me encantó, me fascinó, porque es una buena pregunta. Porque ahora podemos verlo desde el punto de vista no de lo que se creó allí, sino enfocarnos verdaderamente en lo que define el asunto, que es quién lo creó. ¿Quién lo creó? Escúcheme bien, hermano. Hace 25 y tantos años atrás, en la iglesia donde yo me convertí, de donde yo vengo, Cristo, Palabra de Poder, en el barrio de Río Piedras, en Puerto Rico, mi pastor dijo, hace esa cantidad de tiempo, mi pastor Ismael González dijo que venía el tiempo en que íbamos a ver a los cristianos evangélicos pentecostales bebiendo y fumando en las iglesias. Cuando dijo en las iglesias, es siendo parte de la iglesia, siendo o llamándonos cristianos, llamándonos evangélicos, llamándonos pentecostales, que íbamos a verlos. Y viene el tiempo en que vamos a ver a los pentecostales bebiendo en las iglesias. Y ese tiempo ya llegó. Y uno de los argumentos más poderosos que usa el que justifica el tomar bebidas embriagantes aún siendo cristiano, uno de los más fuertes argumentos es este: Jesús bebió y bebió vino. Y el otro que le sigue es: lo primero que Jesús hizo fue crear vino en las bodas de Caná de Galilea.
¿Sabe lo que? Hay una de las cosas que a mí me perturba de eso, y es que muchas de estas personas ni siquiera, hermano, hacen un planteamiento teológico para otras cosas que tienen más valor y necesitan más interés. Pero cuando se trata de justificar el beber entre cristianos, porque escúchame bien, el del mundo va a hacer lo que va a hacer. El que no es de Dios no anda solo. El diablo lo tiene bajo su poder. Pero cuando estamos hablando de estas cosas dentro del ámbito de la iglesia, dentro del ambiente de la iglesia, dentro de la hermandad de la iglesia, ya el asunto cambia. Y esto va creciendo cada vez más. Hay situaciones como las que estamos viviendo ahora, donde uno tiene que estar distanciado, solo, sin congregarse y demás. Debilitan muchas veces el alma hasta el punto de que la persona contempla cosas que antes no contemplaba. Y si se le acerca a uno de estos, que justifica el que el cristiano beba, porque Jesús bebió y Jesús creó vino, entonces puede caer en la trampa y puede volver al error de donde quizá Dios lo sacó. Hoy vamos a aclarar ese punto y vamos a desenmascarar, hermano, la sarta de racionamientos, justificaciones y definiciones que andan rodando por ahí, que cuando uno las oye no le queda más remedio que creerlas, porque uno no ha indagado más profundamente, no ha investigado más profundamente. Y entonces, obviamente, si alguien tiene alguna información que justifique su postura por encima de la que uno tiene, la tendencia es a uno decir, pues ok, pues entonces tiene razón. Pero no, mi hermano, hay argumentos. Pero escúcheme bien, porque argumento sería argumentar. Déjeme usar la palabra. Hay pruebas. Uno de estos grandes maestros de este siglo pasado y parte de este siglo, muy buen teólogo, R.C. Sproul, decía que uno puede estar persuadido de algo. Y cuando usted está persuadido de algo, quiere decir que usted está plenamente convencido de eso. Pero persuasión, esa persuasión es una reacción emocional a lo que sea que uno se aferra o cree. Así que lo que vamos a hacer esta noche no es persuadirlo, no es provocar una reacción emocional que usted diga si se puede beber o no se puede beber, porque no es ese el asunto que vamos a estar tratando. Esto no es un estudio exhaustivo sobre el beber entre cristianos. Lo único que vamos a estar tratando es lo que la pregunta hace: ¿por qué Jesús creó vino en la boda? Y como esto se usa como justificación para la bebida entre cristianos, nosotros vamos a estar presentando prueba de si es así o no lo es. Por el tono y lo que yo he dicho hasta ahora, ya usted puede ver mi postura en cuanto a esto y de lo que yo estoy persuadido, de lo que yo estoy plenamente convencido. Pero esto no se trata de persuasión, se trata de prueba. Si uno puede presentar prueba y prueba irrefutable, entonces usted va a poder hacer su propio juicio ante la prueba presentada y usted va a crear su propia convicción de lo que vamos a estar hablando en esta noche. Porque usted sabe que, mi hermano, hay algo de todo esto que a mí me molesta en estos días. Cuando yo oigo cristianos que alguna vez, creyendo de todo corazón en el Señor, amantes del Señor Jesucristo, habiendo conocido, hermanos, lo que es el Espíritu Santo de Dios, de momento vienen a defender o a justificar la bebida o las bebidas embriagantes, siempre y cuando no te emborrache. Uno puede beber, y obviamente estamos hablando de cristianos, después que se haga socialmente o moderadamente, siempre que no haya embriaguez, eso se puede hacer. Gente que antes estaban plenamente convencidos, hermanos, persuadidos dentro de sí, de que eso es malo, de que es pecado. Lo que me molesta a mí es que usen al Señor como su mejor argumento para defender esa postura carnal y pecaminosa. Porque dicen, bueno, yo como cristiano puedo beber porque Jesús bebió.
yo como cristiano puedo beber, porque Jesús, su primer milagro, oye, que muchos saben de eso, fue crear vino en las bodas de Caná de Galilea. Juan capítulo 2. Si yo fuera solamente a argumentar ese punto, hermano, yo le diría a aquel que piensa, cree y habla de esa manera, que si es cuestión de imitar a Jesús, entonces ¿por qué también no imita el hecho de que Jesús ayunó 40 días? ¿A que eso no lo dicen? Oh, Jesús ayunó 40 días. Yo voy a ayunar 40 días. Si el Señor pudo ayunar 40 días, yo también puedo ayunar 40. Eso no lo dicen, no, pero para beber sí. En Primera de Juan hay un verso que dice, hermano, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, si vamos a imitar a Jesús en eso, imitémoslo también en lo otro. Imitémoslo en el desprendimiento. Imitémoslo, hermano, en el amor. Imitémoslo en el sacrificio. Imitémoslo, hermano, en esa vida gloriosa, santa, poderosa que Él tuvo. Si es que se trata de imitar a Jesús o el ejemplo de Él. O sea, no solamente para justificar tomar bebidas embriagantes. Si se trata de hacer algo imitando a Jesús, imitemos todo lo de Jesús. Pero el solo hecho de que no sea así y que esas otras cosas que son más importantes no sean parte del argumento o la vida de estas personas que quieren justificar la bebida embriagante dentro de la conducta cristiana. Eso para mí es argumento suficiente para saber que lo que están promoviendo, que lo que están diciendo, lo que están hablando, lo que están pensando y lo que están haciendo es malo, está mal. Ahora bien, volviendo a la pregunta y dando la prueba. Escúcheme bien, hermano. Como tenemos que comenzar básicamente, y con lo que vamos a seguir es con la palabra del Señor. Y si me acompañan en el libro de Juan, en el capítulo 2. Juan capítulo 2. Y en ese capítulo 2 de Juan, del verso 1 al verso 11, tenemos la historia a la que hace referencia tantísimas personas justificando el consumo de bebidas embriagantes. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 2 del 1 al verso 11. Si está conmigo, lea conmigo y escuche conmigo. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Gloria a Dios por eso. El asunto
aquí, hermano, es cómo nosotros entendemos esta historia. Cuando uno está examinando la escritura, hay cosas que uno tiene que hacer y usar. Y una de ellas es esto que se llama el contexto. Usted tiene que ver las cosas dentro de su contexto. El contexto aquí en este caso en particular es de quién estamos hablando, dónde era, cuándo fue, etcétera. Es el contexto histórico. Está el contexto literario como tal, o sea, lo que la misma escritura dice de estas cosas. Puede haber otras clases de contexto, pero si usted lo mira dentro de su contexto, usted tiene que salirse entonces del suyo propio. Nosotros leemos esta historia y la estamos analizando de acuerdo a lo que nosotros conocemos en este tiempo, perteneciendo nosotros a nuestra cultura. Cuando nosotros vemos la historia de esa manera, usted sabe lo que estamos viendo. Había unas bodas en Caná de Galilea. Esta es la versión nuestra acá, hispana, de la historia de Jesús. Habían una boda en Caná de Galilea, invitaron a María, la madre de Jesús, invitaron a Jesús y los discípulos. Cuando llegan allá los muchachos, el Señor y María, su mamá, se da cuenta María de que el vino, escúchame bien, tan pronto dicen vino, ya nosotros estamos acá, nosotros sabemos lo que es vino, o no lo sabemos, lo vamos a averiguar ahora. Viene María donde Jesús, mi hijo, se acabó el vino. Jesús le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Hay gente que ha dicho que él lo dijo de una manera áspera, que lo dijo de una manera, a manera de regaño a su mamá. Mi hora no ha llegado todavía. Yo no creo que fuera así. Jesús tenía confianza con su mamá y ella sabía quién él era. Y no vamos a entrar en ese punto ahora. El hecho es que ella, solamente para darnos a entender a nosotros, que lo que pasó entre ellos fue que ella le dijo, mira, mi hijo, no tienen vino. Y él le dice, pero mamá, todavía no ha llegado el comienzo del ministerio y ya tú me estás diciendo que haga algo. Ella se voltea a los que están allí y le dice, hagan todo lo que él les diga. Y dice que entonces Jesús mandó a llenar esa cantidad de tinajas. El asunto es que cuando se menciona aquí esa cantidad de tinajas de piedra, que hacían también a su vez una cantidad de cántaros. Estamos hablando de una tinaja, era una cosa grande. Para llenar esa tinaja había que echarle cántaros de agua. Cuando se calcula a nuestra medida qué cantidad de vino Jesús creó, hermano, estamos hablando aproximadamente, unos calculan más, unos calculan menos, aproximadamente 120 galones, no litros, galones. Y un galón tiene 4 litros, 3.7 aquí en Estados Unidos, pero un galón tiene básicamente 4 litros, 120 galones o 500 litros de vino. No estamos hablando de cualquier cosa, hermano. Estamos hablando de una cantidad mayor de eso. Pero el asunto es, porque ese no es el punto. El punto es que Jesús creó ese vino y esta es la historia nuestra. Ya uno sabe que es vino y vino es vino. Jesús mismo dice que se lo lleven al maestresala, que ese era el encargado, en inglés acá le dicen el wedding planner, el que planea la fiesta, el encargado, el que administraba todo lo que se iba moviendo dentro de la celebración. Y cuando le dan a probar a ese encargado, él manda a llamar al esposo y dice, oye, la costumbre en general, es que el buen vino se sirve primero, y escuche bien, hermano, porque la expresión aquí que se usa es importante también, sumamente importante. Cuando ya han tomado mucho, entonces el inferior. Pero tú hiciste lo contrario, tú serviste el buen vino después. En la mentalidad nuestra, en la cultura nuestra, es que en esa fiesta lo que había era una bebelata. Jesús llega para completar la bebelata que había, creando
120 galones o 500 litros de vino. Cuando el maestresala habla, lo que está diciendo es, la costumbre nuestra es que el vino bueno se sirve primero y cuando ya está en humo, cuando ya están borrachos, cuando ya están contentos y haciendo el ridículo, entonces se les sirve el vino barato porque no se van a dar cuenta de tan ahumados que están. Esa es la versión nuestra en la mente, en nuestro tiempo y nuestra cultura. Entonces, si lo vemos de esa manera, definitivamente Jesús creó vino fermentado a sabiendas de que lo que iba a hacer era terminar de emborrachar a una gente que ya estaban con la nota arriba, anotadito, borrachito, contento. Y si no, como decían los viejos de mi tierra hasta hace poco, yo creo que todavía lo dicen, humo o ahumao, que es lo mismo que borracho. Para aclarar este punto, yo le voy a hacer una serie de preguntas. Usted las va a contestar o las vamos a contestar juntos, porque lo bueno de la pregunta que hizo mi hermano es que precisamente presenta ese planteamiento. Dice, sabemos que embriagarse es pecado. Entonces, ¿cómo es que Jesús crea entonces encima de lo que ya se había terminado 120 galones más de vino para que la gente se termine de emborrachar? Es una pregunta, no solamente es lógica y genuina, sino que también es real, eso es una realidad. Pero ahora tenemos que examinarlo, hermano, a la luz de la Escritura. Esa es la que nos revela a nosotros todo. Y lo vamos a hacer, hermano, contestando una serie de preguntas. Esto es contestar preguntas con preguntas. Y se vale hacerlo de esa manera porque usted mismo puede llegar a la respuesta y la conclusión correcta solamente contestando honestamente lo que le voy a preguntar. La primera pregunta, escúcheme bien. Son 4, le voy a hacer las 4 preguntas y voy a volver atrás para que usted la vaya a contar. La primera pregunta es, ¿quién lo hizo? El vino. ¿Por qué lo hizo? La tercera, ¿para qué lo hizo? Y la cuarta, ¿qué hizo? La primera pregunta, contéstela conmigo. ¿Quién hizo el vino? Conteste la pregunta ya conmigo. ¿Quién fue el que lo hizo? Jesús. Si dijo Jesús, dijo bien, porque obviamente la historia dice que fue él. ¿Quién lo hizo? Jesús. ¿Por qué lo hizo? Yo creo que de todas las preguntas será más fácil de contestar. ¿Por qué lo hizo? Porque el otro se acabó. Es una respuesta sencilla. ¿Por qué lo hizo? Porque el otro se acabó. Mamá le dijo el vino se acabó y él, pues vamos a hacer más. No hay problema. Ahora la tercera pregunta implica propósito. ¿Para qué lo hizo? ¿Por qué hizo el vino Jesús? ¿Por qué se acabó? Ahora, ¿para qué lo hizo? Esa también la podemos contestar dentro de la misma historia. Y esto nos va a dar a nosotros base para nosotros poder determinar la respuesta correcta para la cuarta pregunta. En la tercera pregunta, ¿para qué lo hizo? Si va conmigo ahí mismo al capítulo 2, al final de esta historia, de esta narración, en el verso 11. Escuche bien, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. O sea, ya sabemos que la respuesta es que aquí fue que principiaron. Este fue el comienzo de las señales de Jesús, pero las mismas señales tenían su propio propósito. Y ahí lo dice, y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. O sea que el comienzo del ministerio público de Cristo con señales, con milagros,
con prodigios, hermano, fue este. Y el propósito de comenzar sus señales, que luego continuaron durante 3 años, era que la gente creyera en él. O sea, mostrar su gloria, revelar su gloria, manifestar, debemos usar la palabra correcta, manifestar su gloria para que la gente creyera en él. Si eso es así, yo tengo que empezar a reevaluar mi forma de pensar en cuanto a lo que verdaderamente pasó aquí. Porque lo que ocurrió ahí no fue una cosa pequeña. La cuarta pregunta, ¿cuál es? ¿Qué hizo? ¿Quién lo hizo? Jesús. ¿Por qué lo hizo? Porque se había terminado el vino. ¿Para qué lo hizo? Para comenzar su ministerio público con este fue principio de señales, para manifestar su gloria, que es revelar su gloria, y que la gente, porque dice que los discípulos viendo esto creyeron en él. ¿Y qué fue lo que él hizo? La cuarta pregunta. Él lo que hizo fue vino. No es cosa pequeña la que estamos hablando. Por lo tanto, a esto hay que dedicarle una atención particular para que no caigamos en el engaño de Satanás. Escúcheme bien. Ahora desmenucemos el asunto. La primera pregunta es, ¿quién lo hizo? El vino, ¿quién lo hizo? Jesús. Vamos a hacer una pregunta sobre esa pregunta. ¿Quién es Jesús? Contéstela usted allá. ¿Quién es? Esta es mi pregunta. ¿Quién es? Y no estoy diciendo quién fue ni quién era. Estoy diciendo quién es Jesús. Su respuesta. Si dijo Dios, usted sabe que esa es la respuesta correcta. Jesús es Dios. En el mismo libro de Juan donde estamos ahora, en el capítulo 1, como comienza es introduciendo precisamente, y esa es una de las características maravillosas que tiene el evangelio de Juan, que lo distingue de los otros evangelios, es que comienza, hermanos, probando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, confirmando cuán divino, cuán Dios es nuestro Señor Jesús. Y desde el verso 1, vaya conmigo a Juan, capítulo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Escucha bien. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es Dios. Todavía más en Filipenses capítulo 2. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2. Del verso 5 al verso 11. Filipenses capítulo 2, verso 5 al verso 11. Y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, oiga ese verso, hermano, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios
lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El que no estimó ser igual a Dios como cosa, Jesús es Dios. Ahora, déjeme hacerle una segunda pregunta. Ya sabemos que Jesús es Dios, usted lo sabía. Lo que estamos dando es una base bíblica dentro de la palabra del Señor para corroborar esto que estamos diciendo. Porque si quien creó el vino fue Jesús y Jesús es Dios, entonces hay una implicación seria dentro de todo esto, porque querría decir entonces que Dios automáticamente, haciendo ese milagro, aprueba, no solamente aprueba, sino que promueve el uso y consumo de bebidas embriagantes entre nosotros los cristianos. Escuche bien, tengo otra pregunta. La primera es, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios. La segunda, ¿alguna vez pecó? Cuando estaba en la condición de hombre aquí en la tierra, ¿alguna vez Jesús pecó? Y la respuesta obligada y probada por la Escritura, porque dice en Hebreos 4 que el Señor Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y lo dice la Escritura. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si usted dijo que no, Jesús nunca pecó, dijo la verdad y fue tentado en todo, pero nunca pecó. Entonces, si eso es así, y tomando en cuenta que el propósito, escúcheme bien, o sea, la razón era que el vino se había acabado, pero él lo creó con un propósito de comenzar las señales, su ministerio público, manifestando su gloria de tal manera que todo el que cree en él, y lo dice en Juan 1 también, dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si su propósito era comenzar su ministerio, manifestar su gloria, para que la gente creyera y creyendo se salvara. Escúcheme bien esta pregunta. Crear aproximadamente 120 galones de bebida embriagante sería una buena forma de comenzar su ministerio y mostrar su gloria. Piénselo bien. Porque si usted mira las estadísticas de hoy, en cuanto, y usted no tiene que ver estadísticas. Usted sabe que lo que estamos hablando es verdad. Aquí todo el mundo ha visto la devastación que provoca el uso de bebidas embriagantes en el mundo entero. Las muertes prematuras, los accidentes, las enfermedades terminales que provoca. El dolor, no solamente al que lo consume, sino a todos los que lo rodean y muchas veces a gente inocente. ¿Cuántos accidentes, cuántas fatalidades? Es la tercera causa de muerte en esta nación. La primera es el tabaco, la tercera es el alcohol. ¿Será eso entonces una forma del Señor Jesús manifestar su gloria, empezar su ministerio? Si en verdad lo que creó fue 120 galones, 500 litros de bebida embriagante. La respuesta tiene que ser no, hermano. Porque si la respuesta fuera sí, obliga a otra pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo eso manifiesta
la gloria de Dios. Y tendría que haber una respuesta lógica que no la hay para esa pregunta. Pero le voy a decir más. Si Jesús, siendo Dios y nunca habiendo pecado, aun cuando se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres, nunca pecó. Si Él creó, después de aquella gente haber bebido 120 galones de vino embriagante más, entonces no solamente estaba haciendo algo que se contradice a sí mismo, sino que también hubiera pecado ahí mismo al principio de su ministerio, porque estuviera violentando la misma palabra que Él es y que inspiró. Estuviera violentando, vaya conmigo, Proverbios capítulo 20. Si Él creó 120 galones de bebida embriagante, en Proverbios capítulo 20, dice la palabra del Señor, verso 1. El vino es escarnecedor, es que hace que la gente haga el ridículo y ridiculice a otros también. La sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra o se equivoca o peca, no es sabio. Estuviera violentando el Señor ese principio, ese proverbio. Un poquito más adelante en Proverbios capítulo 23, si lo mira conmigo, oiga lo que dice del verso 29 en adelante. Proverbios 23, del verso 29 al verso 35. Escuche bien, le estoy dando prueba bíblica. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde o en vano? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Oiga, y esta es la historia de gente alrededor nuestro ahora mismo. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, la mezcla de bebida. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Esto es un retrato del bebedor. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. ¿Para quién es el ay? ¿Para quién las rencillas, el dolor, lo amoratado de los ojos? Dice: no mires el vino cuando rojea. Estuviera el Señor violentando ese principio. Porque obviamente del vino que está hablando aquí es un vino que embriaga. Oiga bien y esté pendiente. Estaría violentando, hermanos, Habacuc capítulo 2, verso 15. Vaya conmigo a Habacuc capítulo 2, en el verso 15. Y escuche lo que dice ahí. ¡Ay! Del que da beber a su prójimo. Imagínese, hermano. Si Jesús creó 120 galones de vino embriagante, pero Él es Dios y nunca pecó, y con esos 120 galones de vino embriagante, aquella gente se emborrachó hasta más no poder. En ese momento Él violentó este ay que salió de la boca del mismo que estaba allí creando el vino. Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Estaría violentando ese principio.
Hay un principio más, hermano, que parece estar escondido dentro de la identidad de Jesús, pero que nos ayuda a entender todavía mejor que lo que Jesús hizo allí no podía ser una cantidad enorme de bebida embriagante para completar la condición que ya en nuestra mente existía dentro de los presentes. Y es que Jesús era Dios, es Dios, pero cuando se hizo hombre, Jesús se convirtió en el Mesías. Oiga, el Cristo. Hasta el punto que Pedro dijo un día, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo, esa palabra, lo que quiere decir es ungido. Y en la fe judía, en la fe hebrea, quienes se ungían era el sacerdote, el profeta, el sacerdote y el rey. Cristo es nuestro profeta, Él es nuestro mensaje y Él es el mensajero para nosotros. Cristo es nuestro sumo sacerdote, escúcheme bien, porque por eso es el ungido. Y Cristo es el ungido, Rey de reyes y Señor de señores. Ahora escuche bien, vaya conmigo a Proverbios otra vez, capítulo 31. Proverbios capítulo 31. Y en Proverbios 31, escuche bien, porque muchos buenos teólogos concuerdan en que cuando dice que esa fue la profecía, que la madre del rey Lemuel le profetizó, con la que le profetizó a su hijo, muchos concuerdan que fue Betsabé, a su hijo Salomón, al cual ella llamaba por el sobrenombre Lemuel. Ahora escuche bien, porque en el Proverbios capítulo 31, verso 4, dice, no es de reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Si Jesús es Rey de reyes, no es de reyes beber vino. Hubiera violentado ese principio solamente allí. Si es que Jesús no solamente lo creó, sino que también lo consumió. Y así hay otros versos, hermanos, con los que podemos probar este punto. Mi pregunta es entonces, ¿hizo Jesús tal cosa? O sea, examinando nosotros esta prueba, podemos concluir que sí, Jesús creó una bebida embriagante sabiendo que podía provocar la embriaguez de uno o muchos en aquellas bodas, porque uno solo hubiera sido demasiado. Uno solo hubiera sido una provocación a pecar. ¿Cuánto más si muchos hubieran participado de eso que Jesús creó? Si es que lo que Él creó, escuche bien, era vino embriagante. O sea, hizo tal cosa Jesús que proveyó, o proveyó, no que proveyó, hizo tal cosa, o proveyó para que otros lo hicieran. Entiéndase, emborracharse, embriagarse. Y la respuesta obligada aquí, hermanos, tiene que ser no, porque si sí lo hizo, entonces pecó. Aunque fuera uno.
Digamos que todo el mundo allí era bebedor social. Todo el mundo allí se portó bien. Todo el mundo en esas bodas bebieron hasta que el vino que compraron al principio se acabó. Debe ser que era poco, ¿verdad? Porque vamos a racionalizar, es que no era suficiente. O es que aquella gente bebían, hermano. Y entonces él le añadió a lo que ya se había terminado, de tal manera que probablemente uno o muchos se emborracharan. ¿Usted cree que Jesús, siendo quien Él es, hizo algo así? Condenando la Escritura a ese tipo de conducta. Hermano, eso es pecado. Y ya estamos claros en el hecho de que Él, siendo Dios, hermano, aunque se hizo hombre cuando estaba en forma de hombre, nunca pecó. Hay un comentario que dice David Brumbelow en su libro Ancient Wine and the Bible. Eso es un libro viejísimo que dice el vino antiguo y la Biblia. Y él hace este comentario. Dice, usted puede estar seguro de que cuando los invitados regresaron a su casa, no fueron culpables de andar borracho. No fueron. Dice, usted puede estar seguro de que cuando la gente salió de aquella boda y se fueron para su casa, ninguno fue culpable de andar borracho, de manejar el burro o la carroza borracho. Eso hubiera sido un DUI, ¿no? Él iba a exceso de velocidad y zigzagueando en el burro. Ahí va, manejando bajo la influencia. Él dice, a ninguno tampoco. Ninguno fue culpable de manejar el burro o la carroza borracho. Y escuche bien, hermano. Y ningún hombre esa noche llegó borracho a su casa a golpear y maltratar a su esposa y a sus hijos. Y él dice, usted puede estar seguro de eso. Porque usted sabe que, porque el que creó aquel vino fue Jesús. Y lo que Él creó, si era para manifestar su gloria, revelarse públicamente, que la gente creyera en Él y se convirtieran de sus pecados, jamás hubiera comenzado de una forma como esa. Entonces no podemos negar que lo que Él creyó, que lo que Él creó fue vino. Ahora viene otra pregunta. Recuerde que con preguntas vamos a contestar la pregunta. ¿Qué clase de vino fue el que el Señor creó? Escúcheme bien. En el idioma en que se escribió esa epístola, ese evangelio del apóstol Juan, fue el griego. Y en griego para vino se usa la palabra oinos. Y la palabra oinos en griego es una palabra genérica que denomina, escuche bien, tanto el vino fermentado como vino sin fermentar. Es la misma palabra. Cuando dice oinos, se usa tanto vino fermentado como vino sin fermentar, aun contrario a muchas definiciones que usted encuentra hoy en día. Y escúcheme bien, porque vamos a presentar prueba de esto ahora. Porque ya que aclaramos el asunto de que era imposible que el Señor creara algo que a alguien hiciera caer o a alguien hiciera pecar, si no es que Él mismo se lo tomó también, y María la madre de Jesús y los discípulos, ¡uy! Y creyeron en Él de tan contentos que estaban con lo que se habían bebido. No, hermano, no. Imposible, imposible. Estamos hablando de Dios. Estamos hablando del Salvador. Estamos hablando del ungido. Entonces, hermano, escúchame bien. Tenemos que probar o contestar esta pregunta. ¿Qué clase de vino fue el que Él hizo? Cuando dice vino en la escritura, porque ese es el problema de nosotros también, hermano. Nosotros, dentro de nuestra cultura, para nosotros vino tiene una sola connotación. Vino es bebida embriagante, sea que tenga poco alcohol o mucho alcohol, el vino embriaga, punto, se acabó. Eso es nuestra experiencia, eso es lo que conocemos, eso es lo que sabemos.
Pero en nuestro idioma, hermano, hay unas limitaciones que en el griego no las hay. Es como cuando hablamos del amor. Nosotros decimos amor y uno sabe que amor es amor y se acabó el asunto. Lo define la relación. En griego lo definía el vocablo. Amor era amor eros, amor filia, amor ágape. Hay palabras que tenían 5 significados en griego. Esta oinos se usaba, era vino, pero se usaba tanto para el vino embriagante o con contenido de alcohol, como para el vino que no embriaga. Pero vamos a definirla mejor todavía, porque lo vamos a hacer de acuerdo a la palabra del Señor. Vuelvo y le digo, hermano, hay personas, usted busca en los websites y demás, y hay personas que dicen que oinos en griego, vino, se usa única y exclusivamente refiriéndose a vino embriagante. Y eso es falso. Pero tengo que tener la prueba y mostrársela. Para eso necesito que usted me acompañe conmigo. Desde que se exprime la uva, se recoge el racimo y se lleva a exprimir la uva, ese primer juguito de uva que sale acabado de exprimir con hielito, eso ya se le llama vino y obviamente no es fermentado ni embriagante. Es simplemente jugo de uva. El problema de nosotros los evangélicos a través de todas estas décadas ha sido que muchas veces usamos este buen argumento, justo y verdadero argumento, pero sin presentar prueba. Tenemos que presentar prueba de lo que decimos, porque si no estamos tratando de persuadir, pero lo estamos haciendo sin probar, sin una prueba. Vamos a probar, hermano, que eso desde que se exprime ese primer jugo que no tiene ningún contenido de alcohol, se le llama vino. Isaías capítulo 16, vaya conmigo, Isaías capítulo 16. Y en Isaías 16, en el verso 10, mire lo que dice. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. Dios estaba hablando al pueblo de que venía juicio. Pero lo que le estoy hablando aquí es de cómo el uso de la palabra vino aplica no solamente al vino fermentado embriagante, sino también al jugo de la uva. Escuche bien. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán ni se regocijarán. No pisará vino en los lagares el pisador. ¿Está escuchando? Decía, como parte del juicio, viene el día en que en los lagares, los lugares donde la uva se llevaba para ser exprimida y sacarle el jugo, dice, ya no va a haber pisadores en los lagares. Eso era parte del juicio de Dios, pero la expresión que usa es, no pisará vino en los lagares el pisador. Y aquí obviamente le está llamando vino, la palabra del Señor está usando la palabra vino para las uvas cuando se tiran en el lagar y se empezaban a pisotear porque era pisado que se sacaba el jugo. Y a ese primer jugo que sale de la uva sin contenido de alcohol, aquí se le llama vino. Por lo tanto, la palabra vino aplica tanto a la bebida embriagante como a la bebida sin embriagar. Uno más, ahí mismo en Isaías, en el 65. Isaías 65, en el verso 8. Escuche bien. Porque eso se trata, aquí se trata cuando los hombres iban a hacer eso, pero Dios, que es el que crea la uva, oiga, que el Señor le llama vino aún al jugo cuando está dentro de la uva. Que no hay, que hay cero contenido de alcohol. Escuche bien. 65 Isaías, verso 8. Así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies porque bendición hay en él, así haré yo por mis siervos
que no lo destruiré todo. Y esto le puede parecer confuso porque no hay la palabra vino. Óigame bien, escúcheme bien. Cuando estamos hablando de la frase aquí donde dice, como si alguno hallase mosto en un racimo. La palabra mosto es sinónimo de vino. Déjeme explicarle esto de una manera más completa. Cuando en Hechos capítulo 2 vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre los 120, y empezaron a hablar en lenguas, la gente que estaba afuera, muchos se asombraron, empezaron a creer porque vieron algo milagroso, pero dice que otros se burlaban y decían, están llenos de mosto. Y cuando esa palabra mosto se usa ya, escúcheme bien, hermano, que la definición de mosto es jugo de uva dulce. Y por la connotación de dulzura es el que embriaga. Por eso ellos decían, están borrachos. Pedro luego dice, miren, hermano, es la hora, y no me acuerdo qué era la hora del día. Dice, estos no están ebrios como ustedes piensan. Que por lo tanto, cuando decía están llenos de mosto, allá en el Nuevo Testamento, estaban diciendo que habían tomado mucho vino, mucho jugo dulce de la uva. Cuando aquí se usa la palabra mosto, escúcheme bien, hermano, es el jugo, el primer jugo que sale de la uva, el jugo puro sin fermentar. Y es Dios el que está hablando y dice, así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo. Y Dios mismo habla, y la palabra mosto es vino. De hecho, es vino nuevo. El jugo acabado de exprimir. Y Dios está hablando de él aún dentro del racimo. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto, hermano? Que en la escritura la palabra vino o mosto se usa tanto para bebida embriagante como para bebida sin embriagar. Porque acuérdese que lo que Jesús creó fue vino, pero tenía que ser un vino que no incitara a pecar. El problema es que cuando el maestresala allá le llevaron la prueba, usted sabe lo que el maestresala dijo, uy, este es el vino bueno, el buen vino. Y en nuestra mente acá, nuestra mente de nosotros en Estados Unidos, o de isleño, o de hispano, es que el vino bueno era el que estaba cargadito, el que más por ciento de alcohol tenía. Y eso es lo que vamos a aclarar ahora. Escúcheme bien, hermano. ¿Qué clase de vino creó Jesús? Esa palabra mosto, y yo tengo la prueba aquí, y usted la puede conseguir en cualquier sitio, porque es la palabra número 8492 en el diccionario hebreo español de Strong, o hebreo inglés, como usted la quiera buscar. Y es jugo fresco de uva, como acabado de exprimir. Por implicación, rara vez se usa para vino fermentado. Cuando se usa en Isaías, aquí se está usando para el jugo acabado de exprimir en los dos versos de Isaías. Jugo fresco de uva. La palabra en Hechos 2:13, mosto, es jugo fresco de uva o vino dulce embriagante. Y esa allá es la palabra 1098 en el diccionario griego-español de Strong. Ese diccionario es bien conocido. Usted lo puede buscar. Lo que acabamos de probar con la escritura solamente es
que la palabra vino aplica tanto a vino embriagante como vino que no embriaga. Porque la idea ahora es demostrar que ese buen vino que hizo Jesús no era vino embriagante, porque si lo hubiera sido, hubiera violentado lo que antes explicamos. Ahora escúcheme bien, hermano, porque le voy a dar unos ejemplos históricos de que esto también es así. No es solamente la escritura, es que hoy en día, hermano, judíos ortodoxos, y para eso, hermano, le tengo aquí, mire, esto es un grupo judío ortodoxo, una organización que se llaman Chabad.com. Esa organización, hermano, que son judíos ortodoxos, no son cristianos, pero practican las ceremonias judías tal y como se practicaban en el tiempo de Jesús. Dicen aquí, se lo estoy traduciendo del inglés al español, dice cada persona, esto en la celebración de la Pascua, cada persona estaba obligada a beber 4 copas de vino o jugo de uva, que también se considera como vino. O sea, aún para los judíos ortodoxos, el día de hoy, y los ortodoxos son los que practican la ley, hermano, ahí aferrado. Aún para ellos, la palabra vino o jugo de uva, ellos dicen el jugo de uva se le considera tan vino como cualquier otro vino. Esto ya es un ejemplo histórico del presente, pero escúcheme bien, hermano, porque lo importante aquí es entonces demostrar si el vino que Jesús creó era embriagante o no, porque entonces así estamos defendiendo el punto de que el Señor no hizo nada que perjudicara en manera alguna a la gente que estaba allí presente. Que nuestra interpretación de lo que dice Juan capítulo 2 está basada en nuestros usos, nuestras costumbres y nuestra cultura. Que nosotros estamos juzgando las cosas por lo que conocemos, no por lo que estudiamos, ni la prueba que tenemos a la mano. Y muchas veces aceptamos lo que otro dice sin cuestionar lo que esa persona está diciendo. Aún lo que yo estoy diciendo, usted lo tiene que verificar. Porque por eso es que yo le digo el capítulo, le digo el versículo, le digo la palabra, le digo dónde está en el diccionario, qué número de palabras es en el diccionario. Le estoy diciendo qué organización dijo eso, que el jugo, el vino y el jugo de uva para ellos es lo mismo. O sea, desde que se exprime la uva hasta que se fermenta, todo es vino, sea jugo o sea vino. Ahora es probar entonces si lo que Jesús creó fue vino fermentado, para entonces terminar, hermano, con este asunto de que la gente esté usando de manera carnal esa cosa gloriosa que el Señor hizo para justificar su deseo de hacer lo malo. Oiga bien. Cuando el maestresala probó lo que Jesús creó, usó una expresión: el buen vino. Le dijo, le dijo al dueño de la casa, oye, tú dejaste el buen vino para el final. Ahora escuche bien, hermano, porque esto es prueba ahora histórica, aparte de lo que dice la Escritura. Vamos a ver ahora qué es buen vino. Porque para nosotros buen vino es que no está aguado, está fuerte, tiene suficiente alcohol para sentirlo cuando baja. Pero en aquel tiempo, escúcheme bien, hermano, y le voy a dar las referencias ahora. El buen vino, según, y estos son gente que son reconocidos, usted lo puede buscar en Google, lo puede buscar en Wikipedia, va a encontrar información de ellos donde quiera. Plinio, Plutarco y Horacio. Estos eran romanos y griegos. Uno de ellos era inclusive, se había dedicado a las ciencias naturales y a la agricultura como ciencia y todas estas cosas. Escucha lo que dicen, porque Plinio era del siglo I, del siglo de Jesús. Plutarco
nació a mediados del siglo I y murió a principios del siglo II, pero Horacio también fue parte del primer siglo. O sea, estamos hablando de gente que estuvo ahí en el tiempo en que Juan fue escrito, o justo antes, que están definiendo las cosas como los griegos y romanos, que eran los que dominaban, específicamente los romanos, el imperio romano dominaba, cómo veían ellos estas cosas. Y esto es lo que dice Plinio, Plutarco y Horacio. Describen el vino como bueno o mencionan lo que es el mejor vino, aquel que es inofensivo o inocente. Oiga eso, en aquel tiempo, filósofos, poetas, científicos, griegos y romanos decían que el buen vino era aquel que era inofensivo, o usaban la palabra inocente. Estos son hechos históricos, escritos, que están a la disposición del que quiera rebuscar, hermano. Escuche bien. El mejor vino era ese que yo le digo que era inofensivo o inocente. El vino más útil, eran categorías que ellos tenían. El mejor era el que era inofensivo, que era inocente. El más útil, decían ellos, que era el que tenía poca fuerza o poquito alcohol. Pero escúcheme bien, hermano, que entonces el vino más saludable, que eran las categorías que ellos tenían, era aquel que no se había adulterado añadiéndole nada al jugo. Y Plinio expresamente dice que el vino bueno era uno que estaba destituido de espíritu. Y usted sabe que a los alcoholes se le llama spirits, espíritus. O sea, Plinio decía que el vino bueno era el que estaba destituido de alcohol. El buen vino. Entonces, para nosotros el buen vino es el que más alcohol tiene. Y sin embargo, en aquella cultura, en aquel tiempo, hermano, el vino bueno era el que no tenía alcohol, era el jugo puro de la uva. Escúcheme bien, hermano. Y eso está en su biblioteca cuarta, en el capítulo 13. Hay referencia a los escritos de Plinio. Así que no se debe asumir, por lo tanto, que el vino bueno es más fuerte que el otro, cuando en verdad es todo lo contrario. Entonces, ya le di, hermano, una referencia histórica, porque recuerde que el maestresala dijo, y el maestresala era del tiempo que esta gente fue. Dice, oye, el buen vino, tú lo dejaste para el final. Y entre aquellos romanos y griegos, el buen vino, el bueno de verdad, era el que estaba desprovisto de alcohol. Ya estamos llegando, ¿cierto? Déjeme decirle algo, hermano. El que quiere beber, no importa las explicaciones que escuche, va a cerrar el oído. El que quiere aprender va a entender lo que estamos hablando, hermano, y le va a ser de mucho provecho, no solamente para sí, sino para otros. Ahora escuche bien, porque si el vino bueno es aquel desprovisto de alcohol, escuche bien, hermano, ese vino fue el que Jesús creó. No solamente fue el que Jesús creó, ese vino fue el que Jesús tomó. O sea que el que venga con el cuento de que los cristianos podemos beber
siempre y cuando no nos emborrachemos, porque Jesús bebió y Jesús creó vino. Te tengo la buena noticia del siglo. Él creó vino, jugo de uva, sin fermentar. El vino bueno es el vino nuevo. Escúchate eso. El vino bueno es el vino nuevo, el que está acabadito de salir de la fruta, el jugo natural de la vid, de la uva. Ahora, escúchame bien, porque esto es lo impresionante de esto. Si eso es así, yo puedo entender entonces ahora a cabalidad por qué el primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino. Aquellas tinajas era donde se ponía el agua para la purificación, para la limpieza. Y lo dice así la Escritura. Los judíos eran bien celosos en cuanto a la purificación y la limpieza, preparándose para las fiestas ceremoniales de adoración a Dios. En esas tinajas donde se ponía el agua de la purificación, cuando se llenaron de esa agua, Jesús la convirtió en el vino bueno, que es el vino nuevo, sin fermentación. Porque la palabra fermentar de por sí, hermano, ¿usted sabe lo que quiere decir fermentar? Fermentar por el diccionario, usted lo puede buscar. Es descomponer y es degradar, es convertir en otra cosa. Pero básicamente habla de un efecto de descomposición o de degradación, que confirma el hecho de que la mejor condición del vino es cuando sale de la uva. Cuando se fermenta, se degrada, se descompone. El vino bueno es el vino nuevo. Cuando Jesús creó ese vino, hermano, marcó el comienzo de aquello que vino a terminar, hermano, en la celebración de la Pascua, aquella noche donde se celebró lo que se llama por costumbre la última cena, donde Jesús, compartiendo con sus discípulos, entonces no fue que creó vino, sino que se lo tomó. Pero el que creó aquel vino bueno, que es el vino nuevo, para marcar el comienzo de su ministerio, oiga, en esa noche, en aquella cena, tomó del jugo de la vid, como aquel que él había una vez creado, sin fermentar. Vamos a probarlo, hermano, por la Escritura, porque esto es necesario que usted lo vea conmigo. ¿Por qué su primer milagro fue crear el agua en vino? Porque aquel vino era vino nuevo. Y usted sabe que cuando Jesús comenzó su ministerio, comenzó el cumplimiento de aquello que se llama el nuevo pacto. El vino nuevo marcó el comienzo del pacto nuevo entre Dios y los hombres, entre Dios y la humanidad. El pacto nuevo por la fe en la sangre de Jesucristo. Y resulta ser que con lo que él comparó, su sangre que se derramaba al día siguiente después de esa cena
por los pecados del mundo, precisamente fue con el vino que se estaban tomando. Y dígame usted entonces que Jesús comparó eso con una bebida embriagante, degradada, descompuesta. Él creó vino nuevo. Él tomó vino nuevo. Mateo capítulo 26. Vaya conmigo. Mateo capítulo 26. Y en ese capítulo 26 de Mateo, ya vamos a terminar, aquí ya, porque nos vamos a dar el estudio del resto de las cosas que dicen sobre la bebida. Estamos contestando la pregunta. ¿Cuál es el propósito de Jesús? Convertir el agua en vino. Y si embriagarse es pecado, ¿por qué creó vino para que la gente se emborrache? No, ya estamos probando que no fue así. Lo que Jesús hizo fue un milagro que manifestó su gloria hasta el día de hoy. En Mateo capítulo 26, si va conmigo al verso 26, mire lo que dice. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed. ¿Y qué dijo del pan? Esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Mire lo que dice el verso 28, amado hermano. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Yes. El vino, el jugo de uva que había en esa copa era vino nuevo. Marcaba, representaba, hermano, la sangre de nuestro Dios, sin mancha, sin contaminación. ¿Cómo iba Jesús a comparar su sangre con algo fermentado, descompuesto o degradado? ¿Usted sabe qué? Esa es la nuestra, esa es la sangre nuestra, hasta que la de Cristo se nos mete por dentro. Esto era vino nuevo. Y él dijo: esto es mi sangre. Escuche bien, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Pero si la cosa se queda ahí, ya yo estoy feliz, hermano, contento. Pero ahora voy a probarle que es nuevo. Ve el verso 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Y aquí no usa la palabra vino, sino que dice: no voy a beber más del fruto de la vid, del jugo de la uva. Escuche bien, hermano, que aquí está la clave, la solución a todo el problema. Hasta aquel día en que lo beba, ¿cómo dice? ¿Lo leyó conmigo? En que lo beba, ¿qué? Nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y escúcheme bien, no dicen que lo beba de nuevo, que sería decir en que lo beba otra vez. ¿Se fijó lo que dice? En que lo beba nuevo. Y obviamente está hablando de la cualidad del vino que van a beber o que vamos a beber, escúcheme hermano, con vosotros en el reino de mi Padre. Él le decía a los discípulos: ay, yo quería tanto. En Lucas usted lo dice: yo anhelaba estar con ustedes, compartir con ustedes esta noche, porque lo que va a pasar esta noche no va a volver a pasar hasta que venga en el reino de mi Padre y nos juntemos todos de nuevo. Entonces vamos a volver a tomar este vino nuevo, este jugo de la vid nuevo, acabadito de exprimir por las manos de nuestro Señor Jesucristo.
ni él hizo vino embriagante, ni jamás lo tomó. Así que el que quiera creer, crea, hermano. El que no, van a salir un montón de argumentos porque no tenemos un estudio exhaustivo. Hay montones de pasajes que el que quiere justificar este tipo de conducta, piénsalo por un momento. Si tenemos que argumentar esto, ya hay algo malo en el asunto. Porque a fin de cuentas, como cristianos, hermanos, nosotros lo que ya estamos llamados a ser imitadores de Jesucristo. Y hemos probado más allá de dudas razonables que lo que Jesús creó fue vino nuevo, jugo de uva acabadito de exprimir, sin fermentar, y eso fue también lo que tomó. Así que el que quiera creer, que crea, hermano. El que no quiera creer, vamos a orar por ti para que creas. Eso es todo. Que el Señor te abra los ojos y puedas creer junto con nosotros. Pero no tenemos más tiempo para seguir hablando de esas cosas. Esto es un estudio que demanda, hermano, días y días de clases como esta para seguir abundando en el resto de los pasajes de la Escritura y seguir derrumbando los argumentos que hay a favor de la bebedera entre cristianos, hermano. Porque eso se está volviendo una plaga entre nosotros. Que el Señor reprenda al diablo. Así que vamos a orar ahora y vamos a darle gracias al Señor. Y nosotros decidamos hacer lo que tenemos que hacer. En cuanto a nosotros como creyentes, hermanos, con leer Romanos 14 y entender la ley del amor, ya con eso es suficiente, hermano, para nosotros saber lo que debemos y lo que no debemos hacer. Hay gente que dice, no, pero eso aplica a todo, porque también la comida se puede volver pecado. Sí, hermano, pero a usted nunca le han dado un boleto por tener el colesterol alto. A la gente le dan tickets por tener el nivel de alcohol alto. A usted no lo detienen y le dan un boleto porque la presión está alta. Es porque el contenido de alcohol está alto. Así que lea Romanos 14 para que complete la parte que le puede haber faltado en medio de todo esto. Solamente contestamos la pregunta. O sea, ¿cuál es el propósito de Jesús crear vino? Hermano, ese fue el comienzo, la marca de lo que él venía a hacer. Vino nuevo, pacto nuevo. Aquella gente salió contenta ese día de allí. Feliz, hermano. Todo el mundo cabal. Nadie salió borracho. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y se completó allá en el Calvario. Cuando el vino de su sangre, ese vino nuevo, puro, se derramaba por el pecado de todos nosotros. Así que nos corresponde a nosotros tomar, hermano, ese vino, esa sangre maravillosa, limpia y sin mancha de nuestro Señor Jesucristo. Padre bueno, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das esta noche, Señor. No hay más tiempo, Dios, ahora para seguir con esto. Usa tú esta información, Dios, para tu gloria y para la bendición de todo aquel que escuche. Solamente tocamos por encimita, Dios, no podíamos hacer más. Pero por lo que hicimos, Señor, te doy gracias porque fue por ti, por tu fuerza y lo que tú haces. La gloria, Señor, es tuya y la honra es tuya. Gracias, papá, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano allá, hermana, que el Señor les bendiga a todos. Sabe que este próximo domingo vamos a estar aquí reunidos en la iglesia adorando a nuestro Dios en nuestro servicio de adoración dominical. Ahí sí vamos a tener nuestro devocional como de costumbre y podemos compartir, hermanos, la presencia de nuestro Dios como iglesia. Únase a nosotros. Gracias a todos los amigos que están escuchando por primera vez el día de hoy. Dele like, pase la información y recuerde que también estos videos de los servicios o los estudios están disponibles en YouTube. El de esta noche, ¿cuál fue el vino que Jesús creó y bebió? Lo va a encontrar bajo ese título en Iglesia de Dios Berea de Riverview. Así que Dios me los bendiga a todos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me los bendiga a todos. Dios les guarde. Amén.